estamos o no, o tenemos las condiciones o no de plebiscito, referéndum y la revocación de mandato. Hubo posiciones encontradas, la mayoría pensamos que sí estamos en condiciones de hacerlo, porque el argumento más importante era porque rompe el monopolio de los partidos, el equilibrio político al cual nos han impuesto, pero son mecanismos que tienen algunos riesgos, básicamente por la acción de los poderes fácticos y también por la falta de cultura política. Algunos de los compañeros argumentó así. Pensamos también que la iniciativa debe ser vinculante. Ahora hubo también la discusión si había si en el marco legal vigente existía. Me parece que no existe, no llegamos a esta conclusión, pero pensamos en que sí debe, desde luego, todos estos mecanismos ser vinculantes. Ahora no lo son. Es muy importante definir mecanismos de aplicación. En principio, en particular, el mecanismo de revocación de mandato tendría que ser a mitad del mandato. Y en general son mecanismos que permiten que el ciudadano sea el centro de la toma de decisiones. Veíamos que un elemento muy importante para la aplicación de estos mecanismos es el respeto a los derechos individuales y a los derechos de las minorías, que en algunas ocasiones pueden estar en contra de lo que por algún motivo la mayoría de la sociedad pueda pensar. Se entiende que las decisiones que se toman en democracia siempre tienen que ser limitadas a las decisiones y a los derechos individuales, ¿no? Entonces, estos mecanismos deben estar aparejados o a un desarrollo también de el Poder Judicial que garantice el respeto a los derechos individuales y el derecho de la minoría. Como una medida muy concreta, pensar para poderlo aplicar, veíamos que hay una parte técnica importante, desde, por ejemplo, cuáles serían los puntos que se considerarían en un momento dado en un referéndum o en un plebiscito, cómo se preguntarían. Hay una parte técnica y que la única forma de resolverlo tiene que ser con un instituto ciudadano verdaderamente independiente, que le podríamos llamar instituto ciudadano al referéndum o alguna cosa así, que estuviera fundado en el artículo 39. Y salió una propuesta muy interesante que ya sé que la vamos a discutir un poquito más adelante, pero que ya la comentamos ahora, que sería pensar en que el ANCA organizar un referéndum, aunque sea no vinculante, posiblemente con el tema de si están de acuerdo o no con el referéndum, ¿no? Pero como un ejercicio ciudadano de como que la gente se involucre en el poder que le puede dar ese mecanismo de decisión, de organizar como grupo, en coordinación desde luego con otros grupos de la sociedad civil, un referéndum. Voy a dar las conclusiones de lo que se discutió en la tercera mesa de democracia participativa. Tenemos la mesa número 4. Primero hablamos explicamos las diferencias entre plebiscito, referéndum, revocación de mandato, pues hubo una discusión al respecto. Y una vez aclarados más o menos unas diferencias generales, hablamos sobre los ejemplos de todo tipo, positivos y negativos que podemos recordar. La Constitución Europea, que ha sido sometida a referéndum en cada uno de los países. En Italia, un referéndum que hubo sobre el aborto. En Inglaterra, la revocación de mandato. Y ejemplos tanto más negativos como en la Alemania nazi, la utilización del plebiscito. En Chile, con Pinochet. Otro ejemplo positivo que parecía muy importante, lo vimos como importante, referente en México, en el plebiscito que hubo en la Ciudad de México en 1993 para la reforma política de la existencia de jefe de gobierno y las delegaciones, ¿no? En Coahuila, por ejemplo, otro de los ejemplos que mencionaron, se requieren reunir 30,000 firmas ciudadanas para poder iniciar el plebiscito. Las personas de Coahuila mencionaron que es algo complicadísimo, ¿no? Si estamos listos para tener un plebiscito, referéndum y revocación de mandato, en general la respuesta fue que sí. Hubo confrontación en algunos puntos, pero coincidimos en que sí se tiene que hacer ya. Pero se debe discutir seriamente y se deben tener las reglas claras que aseguren el control ciudadano sobre estas herramientas. Debe ser el ciudadano el que debe controlar estas herramientas y no el gobierno, el Estado. Hablamos de utilizarlos, pero con algunos tipos de candados, por ejemplo, la cuestión de llevar a referéndum o plebiscito temas de derechos fundamentales. Eso sería un tema muy serio que se tendría que discutir, no tendría que ser un especie de candado. Se dijo que se deben empujar reformas que deberían ir de la mano con movimientos ciudadanos para vigilar que estas se cumplan, que no estén estas herramientas solas y aisladas, sino que tienen que ir de la mano de la participación ciudadana. Tendría que ser ya, hoy,
no habría por qué esperar, algunas de las personas en la mesa lo dijo, pero tenemos que entender que estas herramientas requieren de un proceso largo, que se tienen que trabajar, ¿no? Que no son solamente logros, cambios legislativos, que ahí se quedan y ya fue un logro, sino que se tienen que trabajar sobre su aplicación. También un tema importantísimo fue la cuestión de la ley de medios. Se tendría que hacer reformas a la ley, a los medios de comunicación masivos, pues si estas herramientas, plebiscito, referéndum y revocación, si no hay una reforma de la ley de medios, serían armas de doble filo, no sumamente peligrosas, por la manipulación de la información y al ser simplemente instrumentos de los poderes fácticos, ¿no? Que podrían legitimar en mil cantidad de decisiones. Debe de existir una democracia participativa real de los ciudadanos, elevar la cultura ciudadana, y en ese sentido se menciona en la mesa que no nos podríamos limitar solamente a estas tres figuras, sino que también se tendría que incluir figuras como las juntas vecinales, los presupuestos participativos y otra serie de herramientas, ¿no? que de alguna manera exigen una mayor calidad en la función pública, ya sea legislativa o del Ejecutivo, y que elevan la cultura democrática de la ciudadanía. Y sobre la prioridad, se puso en primer punto la revocación del mandato. Viviendo en un sistema autoritario, es importantísimo dar poder a la ciudadanía para que sirva de contrapeso. Se discutió sobre cómo padecemos un abuso del poder y la ciudadanía necesita tener alguna herramienta, ¿no?, urgente para resolver eso. El plebiscito y el referéndum, bueno, pues son muy cercanos a la ciudadanía y se deben de ser considerados siempre incluyendo una discusión y una deliberación extendida a toda la ciudadanía. Si fueran solos las consultas, no tendría ningún sentido, sería peligroso. Deben de ir junto con una discusión generalizada, ¿no?, a toda la ciudadanía. Y genial fue eso.